Es acá, de dónde viene la militancia, ¿no? ¿De dónde viene soldado? ¿Cuándo entra la palabra soldado? Tiene que ver con la paga. Piensen que el italiano soldi y de ahí viene sueldo, ¿no? Es impactante eso. Yo creo que le decís eso y que no lo imaginamos. La idea de ser un mercenario, la manera, lo que significa ser un sicario, ustedes saben eso, ¿no? La sica es el puñal, ¿no? Es muy fuerte todo eso. Yo creo que puede ser muy interesante. Y de paso, bueno, repasamos cosas. Yo quiero ver si me hago. Después todo lo que tenga que ver con la idea de comicio, la idea, ¿no? De, hola, ¿qué te los comitia, ¿no? Vos por ahí, Darío, y bueno, si viene la Alexa también, ¿no? Va a ser importante. Hola, Laura, ¿cómo te va? Así que yo voy a ver si sigo ahora con Ovidio. Cuando vos me digas. Y entonces después así enganchamos con lo que vos que vas a seguir a donde llegó Julieta el otro día. ¿Sí? Todas esas palabras, piensen lo que significa la palabra comitia, de dónde viene, ¿no? Porque tiene que ver con la idea de comitis, y cómo seguimos hablando de la idea de comité, ¿no? ¡Ah! Fuertísimo todo esto. La idea del comité, lo comicial, el comicio, ¿no? Muy fuerte todo eso. Como estamos llenos de palabras que hacen al mundo grecolatino desde el punto de vista de lo político, y que bueno, empezamos por decir política, ¿no? ¿Qué pasa con la idea de qué es una polis, qué es una idea de Estado, ¿no? Es interesante la palabra kiwis. Sí. Porque yo hace poco empecé a buscar y el kiwis no es un simple habitante de URBS y la kiwi tampoco es. No. La kiwis es una comunidad pseudo-política, ¿no? Hay lazos entre ellos. Lazos que tienen que ver con la idea de nacimiento, de pertenencia a un espacio, ¿no? Están ligadas por relaciones también ancestrales, de alguna forma. La idea de que es el concepto de república, la tengo que reponer de Cicerón, ¿no? La idea de que cuando él dice república, repopuli, ¿no? La palabra, la idea de lo público, que es evidentemente la relación con el pueblo, ¿no? ¿Qué es lo público? Lo público frente a lo privado, ¿no? La idea de lo privado en relación con lo doméstico, ¿no? Es irónica porque el tema del republicanismo clásico que implica que el ciudadano kiwis tiene que estar totalmente comprometido con la patria y tiene que estar la vida. Totalmente, es decir, y una actividad política activa. Totalmente, y el cumplimiento de lo que es ser la pietas, ¿no? Uno piensa solamente, cuando se dice de alguien que es piadoso, piensa que es solamente religioso. Y la piedad para el mundo latino no es una cuestión meramente religiosa. O podríamos decir que estás jugando lo religioso, pero tenés que estar hablando de una teología política, ¿no? Entonces esas cosas te mueve la estantería de alguna manera, ¿no? Así que bueno, vamos a ver entonces, decíamos que, vuelvo a decirlo, igualmente ahora Mari seguro que lo iba a mandar a decir, bueno, hoy Mari estuvo conmigo, así que más o menos de eso estuvimos hablando, creo que me fui al diablo, de Latín 4, ahí vamos. El parcial va a ser el último día de clase, ¿sí? 17 de noviembre. El 17 de noviembre.
aquel que tenga que dar, que no pueda dar el 17 de noviembre, lo vamos a hacer el miércoles. Estamos, y por supuesto que van a ser 4 horas. Es decir, que comenzarán en el práctico y después vendrán al teórico. Si lo hacen el miércoles, empezamos a las 15 hasta las 19. Pero si no, el viernes de 17 a 21. Y lo que va a entrar es lo que están trabajando, es decir, el horario que se está trabajando en prácticos, ¿no es cierto? De todos, sobre todo, y análisis morfosintáctico, traducción y métrica, ¿no? Es decir, trabajando la cuestión del shampoo. ¿Estamos? Va a entrar. ¿Cómo? Lo que va a entrar sería lo que no veamos en prácticos de EPO 1.1. Va a ser otro EPO. Posiblemente, dijo Martín, sacar algo del 2. Así que ahí tienen ustedes. Nosotros estamos viendo el 16. Claro, ese es uno de los más famosos. Es uno de los más famosos. Entonces no se va a tomar ese, sino No. un desconocido. Sí, un desconocido. ¿Qué mandará? Y bueno, puede ser el 2. Ya decir esto, gente, es como demasiado. Igual no la ¿cierto? escuchamos, no la escuchamos. No escuchamos. Yo no le digo a Martín, espero que sea el 2. Yo digo esto. Estoy corrigiendo, primero corregí todo lo que tenía en papel, gente, ¿eh? Que era bastante. Bueno, no se vienen más adelante, tengo que poner gigante esto, gente. ¿Sí? Hay gente más miope que yo, más o menos. No, sí. Bueno, ponemos así. Un poco vamos a seguir, después yo le tengo que tomar a Laura. Y ya también vi el escrito de Laura, así que eso lo vi. Estoy corrigiendo. Igual lo traje en papel también. También, buenísimo, mejor. Bueno, el otro día, gente, el miércoles, y habíamos terminado podríamos decir, este segundo momento del 1-1 de Amores, que es esta especie de invectiva, podríamos decir, de pedir, de una rogativa un poco inflamada, ¿no?, por parte del poeta, donde sigue, por supuesto, conversando acaloradamente, podríamos decir, con Cupido, y no habíamos terminado. Esta edición que estamos manejando, que es una edición bastante nueva, es de una edición alemana, pero hecha por un español. Si ustedes miran, tiene ciertas espacialidades a través de las cuales lo que hace el editor, el curador de esta edición, es señalar también las partes. Y entonces nosotros habíamos terminado este segundo momento, y voy a retomar los versos finales de esta conversación, decíamos, acalorada. Conversación me parecía que no tanto, porque es una suerte de monólogo. Monólogo porque se le está diciendo supuestamente cara a cara al Dios, pero el Dios no le está respondiendo. Le va a responder de alguna manera y ahora vamos a ver de qué forma le responde. Lo que sí resulta sumamente interesante de estos últimos versos, esta insistencia desde el punto de vista metaliterario, ¿no es cierto? Metaliterario y metapoético. Porque, este autor, que no es otro que el propio Ovidio, ¿no es cierto?, en esta ficcionalización, en esta ficción que hace de monologar frente a Cupido, vuelve a insistir en esto, ¿no?, de cómo te atreviste, vos quién sos para haberme hecho lo que me hiciste.
existe. Y en estos últimos versos hay algunas cosas para destacar. Esto, que yo estoy acá, precisamente, ¿no? Cuando le dice, en el momento en que se levantó mi nueva página, yo les decía el otro día a los compañeros que estaban, ¿no? Es interesante el uso de esta palabra página, la referencia a que es Nowa, esta página, ¿no? Yo puse también, ven, la posibilidad de que entendamos página, que es la que da este nombre el diccionario, da esta acepción. Pero yo pienso también en pieza, ¿no? Pieza compuesta, composición. Y habla del primer verso, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Destacábamos el otro día la manera en que Ovidio coloca las palabras. ¿Cuál es la colocación de las palabras en el verso, en la estructura de la línea del verso? ¿No? Esto de que ustedes pueden ver cómo pone el ablativo versu, que concuerda con primo, dejando al sujeto no página, digamos como en el centro, no en el centro, pero sí junto el adjetivo con el sustantivo, porque el verbo es surrexit, ¿no es cierto? Lo interesante es que cuando está hablando de verso primo, está refiriéndose al Alexandro. Él vuelve a insistir en estos versos, en lo que respecta al dístico elegíaco, ¿no es cierto? Y acá hace referencia a Alexandro. En el siguiente verso dice un verbo en el que yo llamé mucho la atención, que es este verbo atenuar, esta forma atenuar, que ustedes tienen la notita, una notita que dice que se trata de un verbo de primera conjugación, está en presente, del modo indicativo. ¿Pero por qué destaco ese verbo? Porque en la raíz de este verbo está el adjetivo tenuis, que no es un dato menor desde el punto de vista del género en el que se supone que está escribiendo o a partir de este momento se va a dedicar a escribir. La palabra tenuis, que es un adjetivo, tenemos tenuitas como sustantivo, está directamente relacionado con el género amoroso, con el género de la erótica. Es un tipo de género más pedestre, no es grave como es el género épico, que supuestamente el poeta pretende hacer y este Dios se lo impide, ¿no es cierto? Porque se comporta como un nene malo, ¿no es cierto? Como un nene malo, como un nene travieso. En más de una oportunidad, decíamos el otro día, le dice puer, ¿no es cierto? Y hay otra palabra muy interesante en este verso, en este pentámetro, cuando hace referencia a Proximus Ille, ¿no? Que es el siguiente verso, ¿sí? Por eso, fíjense cómo yo lo traduje, ¿no? Próximo, el siguiente, lo van a encontrar en algunas traducciones. ¿Y a quién se refiere? Precisamente al pentámetro. Y decir, es el verso que sigue. Y dice que es un verso atenuado desde el punto de vista métrico, ¿no es cierto? Fíjense ustedes de nuevo esta estructura que nos propone el poeta, ¿no es cierto? Así como en el verso anterior rompe si quieren, no sé, esta suerte de un bifigurado, podría ser un circunstancial de medio también, porque tenemos un ablativo sin preposición. Y acá en este caso rompe el objeto directo, dejando el sujeto, ¿no? Las dos palabras que constituyen el sujeto reunidas, lo mismo que tenemos en el verso de arriba. ¿Qué son los nervosmeos, decíamos el otro día? Son precisamente las tripas, las cuerdas, ¿sí? Teniendo en cuenta que el material con que se utilizaba para hacer las cuerdas
era precisamente las entrañas de los animales, también podría ser de pelos de caballo, pelos de otros animales, digo pelo de caballo porque me viene directamente a la cabeza el hecho de cómo se hace el arco del violín, ¿no es cierto? Son pelos de caballo, de cola de caballo. Entonces, Sí, para las cerdas. ¿cómo? Para hacer las cerdas. Para hacer las cerdas, exactamente. Claro. Por eso atenúa mis cuerdas, atenúa mis nervios. Uno pone cuerdas porque si no, quizás no se entiende demasiado en nuestro contexto actual. ¿Y qué quiere decir con esto que atenúa las cuerdas? Está diciendo que está atenuando evidentemente el género de su composición, ¿sí? Que ahora lo va a reafirmar, ¿no? Por más que él ha intentado mantener por ahí, que ustedes lo ven en la notita, esta del carácter toponímico cuando hable del helicón, que nos lleva por supuesto al arranque mismo del proemio de Hesíodo en Teogonía, ¿no es cierto? El helicón como el lugar en donde moran las musas, donde mora Apolo, posiblemente como conductor de las musas, pero todo eso, digamos que le importa bien poco a este Cupido que, vuelvo a insistir, se comporta como un nene malo, ¿no? Bueno, tienen ustedes ahí todas las notas. Y acá tenemos que me parece uno de los versos más importantes, que habla de la materia de composición, ¿no es cierto? Dice, y la materia no era apta, ¿no? Para mí, ese mí podemos entenderlo también como un dativo posesivo, y después también tenemos ahí numeris leguloribus, que también es un dativo, porque el verbo apiscor, también podemos considerar que apta simplemente está funcionando como un adjetivo, este participio, ¿no? Y podríamos considerar que el hecho de que el poeta rompa, por así decirlo, si es que podemos pensar que este es el núcleo verbal, entonces hablamos de un núcleo verbal y de un predicativo subjetivo, ¿no es cierto? Yo les puse la nota que apta viene del verbo apiscor, ¿sí? Que es rigidativo. Lo que pasa que mi, por supuesto, podemos reconocer sin lugar a dudas que es dativo, pero numeris leguloribus no podemos resolver claramente si es un dativo o es un ablativo, ¿no es cierto? Lo que sí dice la gramática, el verbo apiscor es un verbo que puede estar regido por un dativo, ¿no? Ven que yo le puse un dativo de carácter final, también puede construirse con ad más acusativo, lo cual es un quo final, ¿no? Pero bueno, también podríamos pensarlo como un dativo adnominal que está modificando simplemente a este adjetivo de raíz participial como es apta, ¿no? Por eso yo traduje de esta manera, y yo no tengo una materia adecuada para ritmos más ligeros, ¿no? Es decir, él estaba pensando en una materia grave, materia como lo que nosotros decimos justamente materia prima, el elemento para la composición, a lo que se acude en la encuentro, ¿no? Retomamos lo que habíamos visto el año pasado desde el punto de vista retórico. La materia es el elemento que nos lleva, que usamos para la composición, ¿sí? El material, de ahí viene cuando nosotros decimos material. Miren ustedes qué interesante. Por supuesto que la palabra materia, por ahí si con Juan hicieron la iod en Historia de la Lengua, es lo que se llama la iod cuarta. ¿No? ¿Me lo vieron? Sí. Justo es la que vimos hoy. Acá tienen una palabra que usa la iod cuarta y que da madera. Madera. Sí. Madera. Sí, Mirar el ejemplo que vimos. Literal, Obvio. el ejemplo que vimos hoy. Obvio, recontra. Sí, bueno, el
caldario, ¿no? Claro. Y da caldero. Madeira, por eso es muy interesante porque en portugués se mantiene la iod de alguna Vimos forma. Carraria también vimos. Claro. Pero este es el punto de partida, Sí, ¿no es sí, cierto? Una metatesis ¿Cómo? Había una metatesis en la vida. No es metates. Es decir, sí, que la iod se ubica de esa manera y afecta, Claro. ¿no es cierto? No afecta a la consonante, porque se habla de ri, el grupo la iod cuarta en ricipi, ¿no? Ricipi. Ri, ¿no es cierto? Y afecta a la vocal anterior. Sí. Afecta a la vocal anterior en castellano. Sí, nosotros. En castellano, porque en portugués queda. Claro. Es decir, se produce ese cambio de vocal, podríamos decir, sí, una metátesis, ¿no es cierto? Pero, perdón, en portugués la vocal inflexiona igual la anterior. También, pero no desaparece. Claro, la no iod. desaparece. No desaparece la iod. Es Madeira. Es Madeira. Ah. Es Madeira. Sí. Muy interesante eso. Bueno, pasa con Ficaria, ¿no? Ficaria que es higuera. Claro. ¿Y cómo es en portugués? Figueira. Claro. Sí, es como que el portugués. Y Riparla queda en castellano. Rivera. Rivera, claro. Porque una de las primeras cosas que sucede es la sonorización de la oclusiva intervocálica. Claro. Sí. Sí, es como que el portugués no tuvo esa instancia de monotonación. Pero eso porque seguramente por el lugar que Claro, ocupa, obvio, si hacemos obvio. geografía lingüística, ¿no? Claro. Es el que está más al occidente, ¿no? Claro. Sí. Entonces está más lejos de la metrópoli. Claro. Bueno, entonces acá tienen materia que ha dado la madera, ¿no? Bien, mata. No, mater, como diría Cicerón, es madre tierra. Por eso es madre tierra. Y aún Demeter, esa D, es lo mismo que una G, que una gama. Ese es el análisis que hacía Cicerón, por eso Demeter es madre tierra. Como si dijera Demeter, ¿no es cierto? Sí, muy interesante, gente, muy interesante. Bueno, y acá lo que está diciendo es magnífico, Ovidio. No tengo materia adecuada para estos ritmos menores, para estos ritmos más livianos, dice. Entonces, ¿qué es un ritmo más liviano? Precisamente esta combinación de hexámetro y pentámetro, ¿no es cierto? Y fíjense, que era lo que decíamos el otro día, que tenemos un comparativo, ¿no es cierto? Que es este Leurioribus, ¿no? ¿Estamos? Sí. Y acá la palabra numerus como con el sentido de ritmo. Bien. Y esto, que fue lo último que hicimos el otro día, este verso es la aposición del sustantivo materia, ¿sí? Y esto ustedes lo ven en la notita que yo les puse, la número 65. Funciona como una aposición de la palabra materia, que evidentemente tiene un carácter hiperónimo, podríamos decir, ¿no? Tiene un carácter de hiperónimo, ¿no? Y acá lo especifica. Este es el sentido de la posición, ¿no es cierto? Que es más que una especificación, es una explicación, que era lo que decíamos el otro día. ¿Y a qué se refiere? Evidentemente, tenemos dos coordinantes disyuntivos que están uniendo este puer con la cuerda, ¿no? Aplicando un criterio de amplificación. Por supuesto que la referencia a puer es también este contenido homoerótico que se puede encontrar, decíamos el otro día, en la elegía también, de origen griego, y eso lo pueden encontrar ustedes referido en cualquier lado. Y también está en Tibulo, eso también, ¿no? Tibulo ha hecho elegía homoerótica. Y por el otro lado, la cuerda, que es otra palabra clave del código
erótico elegíaco o elegíaco erótico. Y lo que el otro día llamó a la discusión que pasaba con este conta, que por cierto es un participio, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen ahí, lo pongo más grande así lo ven, que es el participio de este verbo como, ¿sí? Que es el núcleo de una construcción atributiva, podríamos decir. Está modificando a Puebla, embellecida, y lo que llamó la atención que pasaba con este acusativo. Y lo que yo no me debo olvidar es el hecho de que el participio perfecto pasivo puede estar modificado por un acusativo de relación o un acusativo a la griega, desde el punto de vista sintáctico, que es lo que tenemos acá, donde empieza a aparecer este fetiche del cabello, ¿no? Embellecida, adornada, en cuanto a sus largos cabellos. Hacemos una traducción así muy apegada a cómo traducir un acusativo de relación. Entonces por eso yo puse por largas cabelleras, con largas cabelleras, de largas cabelleras, qué sé yo. Embellecida con... Claro, claro. Y lo que mostrábamos el otro día, que resulta impresionante, es el hecho de cómo juega con las vocales. Sí. ¿No? Fíjense, oa, 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 ¿sí? Y acá, bueno, por supuesto, la repetición, casi podríamos decir, es una figura etimológica entre puer y puebla, ¿no? Y por cierto, la repetición de estos coordinantes disyuntivos out, ¿no? Es decir, Ovidio está apegado al trabajo retórico, de cabo a rabo, ¿sí? Perdón, ¿dijiste figura retórica puerpuela, no? No, etimológica. Figura etimológica, que es una figura retórica. Acá, como ustedes pueden ver, se termina este segundo momento y nosotros estábamos el otro día ya iniciando esto, ¿no? Habíamos así medio avanzado, medio rapidito, porque ¿cuál es la respuesta de Amor o Cupido? ¿Cuál es la respuesta? Mirá, pibe, dejate de hinchar con las quejas, fíjate lo que te hago. Y bueno, y tenemos este questus eram, que ustedes ven ahí, ese questus eram, que es un verbo, es una forma. Fíjense que la traducción tiene un poco lo que yo decía el otro día. Hay evidentemente una consecutio temporum de algo que ocurre antes, que presupone una anterioridad, que es el uso de ese pretérito perfecto que tenemos ahí, que es ese questum eram, ¿sí? Y el poeta elige, evidentemente, un verbo que está en pretérito perfecto, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta que está en pretérito perfecto? Porque a simple vista podría ser también un presente del indicativo. ¿Cómo respondo esto? ¿Cómo me doy cuenta que está perfecto? No, en el otro verso, en legit. Porque legit, digo, leo, legis, legit. Y puede ser una tercera persona del singular. Por la métrica. Por la métrica. Larga es ahí, ¿no? ¿Cómo? Es larga. Justamente. Ese es el formante del perfecto del verbo lego, que es el alargamiento vocálico de la vocal de la base. Claro, ¿Cierto? Ahora vamos a hacer la metricadita que no lo habíamos hecho. Entonces, ¿cómo le respondo? Yo hice la traducción de me quejaba. En realidad lo que dice ahí es me había quejado, ¿no? Me había quejado. ¿Estamos? Me había quejado, así, yo le agregué un poco eso, me quejaba, ¿no? Yo lo que decía el otro día, y eso ustedes lo pueden verificar, sobre todo a medida que vamos avanzando en el tiempo, de este latín, piensen que Ovidio
Virgilio es ya de la segunda, tercera generación de los augusteos o augusteos, porque nosotros tenemos que pensar que la primera camada es la de un Virgilio y Horacio, ¿sí? Virgilio y Horacio. Una segunda generación ya era de Tibulo, Propercio, y Ovidio ya piensen que él va a vivir, aunque hecho pelota en el exilio, varios años de nuestra era. En cambio, tanto Virgilio como Horacio mueren antes, ¿no? Esto es el punto, mueren antes de Cristo, ¿sí? Ovidio es alguien que va a vivir después de Cristo todavía, unos cuantos años. Entonces, eso muestra las diferencias generacionales y eso también se advierte en su propio latín. Un verbo como una forma como questum era, por supuesto, su pretérito perfecto y no hay duda de eso. Pero también uno podría haber encontrado questus fueram. ¿Y cuál es la diferencia? Justamente de lo que no dudamos que es perfecto para traducir es si encontramos questus fuera. Esto podemos hasta traducirlo como un imperfecto, ¿sí? Y yo le he dado, bueno, por supuesto que el verbo es quaeror, ¿no? El verbo es quaeror. Y decíamos el otro día de que de esta palabra viene question en inglés, claro. Cuestionamiento en castellano, ¿no es cierto? Es decir, tenemos muchas palabras. Por supuesto que viene el verbo quaero, que es preguntar en latín, y evidentemente de ahí el inglés tiene question, ¿no es cierto? Como pregunta. Entonces, bueno, se estaba quejando, ¿y qué le pasó? Dejate de hincharme, le dice. Ni le dice, mira lo que te hago. Aparece una proposición temporal con ese cum, con un verbo en modo indicativo, por lo cual no podemos dudar que sea temporal, y hay un adverbio de tiempo que modaliza a la proposición temporal, que es el prótimos, ¿no es cierto? Cuando de pronto así, sin mediar palabra, porque es eso lo que sucede, actúa Amor o Cupido. ¿Qué hace? Tengo ahí un adjetivo absoluto que el otro día medio como que lo hicimos muy prontito, que es esto, de nuevo observen la ubicación de las palabras en Ovidio, ¿no es cierto? Faretra soluta, ¿no? La faretra es el carcaj, donde pone las flechas. Sí. Es decir, y ese soluta es el participio perfecto pasivo del verbo soluvo, ¿sí? Entonces, por eso, se soltó el carcaj, tras haberse soltado el carcaj, tras haber sido soltado el carcaj, yo estoy traduciendo un adjetivo absoluto, soltado el carcaj, podríamos decir, él, aquel, ¿no? Por ahí todavía podemos mantener ese aquel, en esta época del latín, ese ille, ese es el sujeto. Y tenemos legit, ¿no es cierto? Como núcleo verbal de la temporal, ¿sí? Lo más interesante, que era lo que decíamos el otro día, ¿qué es lo que está haciendo Ovidio acá? Está contando algo que ocurrió antes y fíjense lo que me pasa ahora, ¿no? Dice, eligió unas flechas espícula, ¿sí? Ahí hay una notita, por supuesto que es un sustantivo neutro, ¿no? Acaso se lo puse, spiculum, y, ¿no es cierto? Unas flechas fabricadas, puse yo, porque flechas hechas queda espantoso, o sea, en castellano es espantoso. Por supuesto que la idea de spiculum tiene que ver con la idea de, posiblemente de acá venga espiga,
¿no? Esa idea de lo que es en punta y que pincha, ¿no? Aunque no, porque ahí tengo, no, espiga de ninguna manera porque la U ahí tiene que haber afectado de alguna forma. Dice, eligió una flecha fabricada y tenemos acá in exitium meum. Observen ustedes también, ¿no? Cómo siempre nos deja como en el medio acá esta estructura, pero rompe la otra, ¿no? Venimos viendo que esto lo hace casi sistemáticamente y es evidentemente un quo final. Para mi destrucción. ¿Sí? Para mi destrucción. Profe, Sí. espiga viene de espiga. Claro, sí, sí, Esto obvio. no debe venir de Sí, espícula. no, eso es otra cosa. Esto es otra cosa. Sí, sí, nada que ver. No, explica, no, porque ahí la U sonaste. Ahí al caer la U, la C y la L produce otra cosa. Viene, esa en general termina convirtiéndose en J, y vas a saber qué es lo que dio esto, ¿no? Bueno, pero lo más interesante es lo que tenemos acá. Ahora después vamos a hacer la métrica de esto, ¿no? Miren qué verbo, lunavit. Miren qué interesante, ¿no? Es el verbo luno. Luno de primera, obviamente está imperfecto, no hay ninguna duda. Y acá tiene que ver qué es lo que hizo Cupido. Miren ustedes, el verbo luno significa curvar. ¿Sí? Es muy interesante eso. Dice, curvó su arco. ¿No? Curvó su arco fuertemente redondeado. A ver, ¿dónde dice eso en latín? ¿No? Fíjense, tenemos fortiter, ¿no? Y acá tienen ustedes ese redondeado como para decir, no sé, sinuoso, no quedaba muy bien la traducción. Tiene que ver con esto de redondeado. Su arco fuertemente redondeado. Y lo curvó, podríamos decir, en la rodilla o con la rodilla. Entonces, entendemos qué es lo que hizo, ¿no? Se colocó el arco en la rodilla o puso rodilla en tierra para curvar el arco. Y por supuesto que lo asaeteó, ¿no? No me olvido de ese sustantivo neutro de cuarta declinación, neutro, genus, y acá habla Cupido. Miren ustedes este verso. Y le dice, y dijo, ¿no? Por supuesto que yo separé, corté el quodque, ¿sí? Lo corté porque acá lo que tenemos es una anticipa el quod. La proposición es lo que nosotros decimos una proposición proléptica, ¿no es cierto? Y le dice, ¿no? Y dijo, ¿no? Este es el nexo coordinante enclítico y este es el verbo principal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que nosotros vemos, todo lo otro, es el objeto directo. Es el discurso directo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es el discurso directo. Por supuesto uno dice, pero ¿y qué pasa con este quod? Este quod concuerda con opus. Acá hace
la máxima ruptura de la estructura, ¿no es cierto? Ponen quod en posición inicial, que es ese pronombre relativo, ¿no? Anticipado, que concuerda con opus, que es la que tenemos acá. No es la primera vez que aparece la palabra opus. Vieron que yo les dije, tengamos cuidado cómo lo vamos a traducir. Hay más de una oportunidad y como si fuera poco también aparece esa palabra página, ¿no es cierto? La obra que cantes, ¿no? O acepta la obra que cantes. Acepta la obra que cantes. O acepta lo que cantes, la obra que cantes. O podríamos pensarlo de otra manera, ¿no? Todo es el objeto directo, pero tú, ¿no? Que está, este es el sujeto tácito, el sujeto desinencial, perdón, ¿no? Esto no deja de ser el núcleo del predicado, ¿sí? Hola. Este es el núcleo verbal propiamente dicho, ¿no? Todo lo demás es el objeto directo, ¿sí? ¿Me siguen? Todo lo demás es el objeto directo. Esto que tenemos acá en el medio es una invocación. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Tú, ¿no? Que se relaciona con esto. Y todo esto que está como bastante desarmado, es el objeto directo de Akipe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acepta tú la obra. A su vez, dentro de ese objeto directo, opus es el núcleo, ¿sí? Y lo que cantes es una proposición incluida adjetiva, atributiva y, como yo les puse en la notita, de carácter proléptico. No es como una pista dentro de una... Exactamente. Tenemos una proposición incluida sustantiva, paratáctica. Paratáctica. El núcleo verbal principal es dixit. Toda esa parataxis es un objeto directo, es una proposición incluida sustantiva. ¿Cuál es el núcleo del predicado de esa sustantiva paratáctica? Agipe. Y todo lo demás es objeto directo. El núcleo de ese objeto directo es opus y tenemos una atributiva proléptica. Que por supuesto internamente este quod es el objeto directo y este es el núcleo verbal. Por supuesto acá tengo el sujeto desinencial. O sea, dijo que eso es lo que ponemos. Claro, y dijo, La obra que cantes o acepta lo que cantes. Acepta la obra que cantes. Un poco yo lo ordené intentando mantener esta directriz que le da el Dios. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hace precisamente Cupido? Lo flecha, lo azaitea. Y en consecuencia lo enamora, pero por supuesto en contra de su voluntad. Esta es la gran diferencia de Ovidio con los otros poetas elegíacos. Los otros son amatores, a este lo obligan, pero lo obligan para desempeñarse como poeta, no como amator, fundamentalmente como poeta elegíaco.
cosa que él no quería hacer. Y entonces lo va a decir, miren lo que tengo acá, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Esto es una construcción de acusativo exclamativo, me mísero. Esto verdaderamente es una construcción de acusativo exclamativo, ¿no es cierto? Ahí tenemos, si apareciera algún elemento de carácter verbal, tendría que ser un infinitivo, el famoso infinitivo exclamativo, ¿no es cierto? Que se acompaña de un acusativo como sujeto, que es lo que nosotros tenemos acá, pero en realidad es como si tuviéramos que analizar esto, es un acusativo exclamativo con un núcleo y un atributo. Pero la traducción es un poco esto, ¡ay, mísero de mí! No podría decir, ¡ay, yo mísero! Claro. Que dio un poco patoso eso. Y acá, ven, él va a explicar por qué es mísero. Él va a explicar por qué es mísero. Pero, ojo, esto es lo que tiene que marcar la diferencia. Él se resiste, pero se resiste como poeta. Y la orden es, vas a cantar lo que tenés que cantar. Y se acabó el asunto. Y lo va a decir, ¿no? ¿Qué pasa con estas flechas? Son flechas muy certeras, son flechas muy definidas, ¿no? Muy fácil, esto, el niño aquel tuvo o tenía flechas certeras. Por supuesto que esto por la posición es un predicativo objetivo, ¿no? De nuevo, esta manera de quebrar las estructuras, ¿no? Y miren lo que sucede. Aparte de lo que resulta sumamente interesante del poema, es la manera en que trabaja los tiempos verbales. Nosotros podemos establecer distintas temporalidades de esto que es verdaderamente un relato. Él está contando una historia. Ovidio está contando una historia de lo que le pasó en este enfrentamiento. Fíjense que viene manejando pretérito perfecto, y miren lo que vamos a tener acá. Un presente del indicativo. ¿No? En esta tercera y última parte, donde aparece uno de los verbos también característicos dentro del código, propio de la elegía, que es este verbo uror, ¿no? Bueno, acá creo que les puse algunas cositas dentro de ese objeto directo, sobre sinuoso, que en relación con algo que uno podría pensar, aún el objeto directo como una suerte de acusativo interno, por esto de arco y la idea del verbo luno, listo, ustedes léanlo. Hablamos del acusativo exclamativo. Miren este verbo uro, que es muy interesante, de ahí viene evidentemente combustión, ¿no? Sobre todo a partir de este supino, ¿no? Va a decir algo que es esperable en todo poeta elegíaco. Me estoy quemando, me quemo, ¿sí? Me quemo, me inflamo, ¿sí? Pero la idea, todo esto que yo pongo es, me quemo no porque tengo fuego, es un fuego producto del deseo. Ese es el sentido del verbo uro, tal como lo está utilizando, y además lo está utilizando con un carácter de voz media, con un carácter reflexivo. No es que soy quemado, sino que me quemo, que es muy diferente, ¿sí? Me quemo, me inflamo por el deseo. Y miren esto, acá casi es una sentencia, ¿no? Lo que tenemos acá precisamente.
y en mi pecho vacío reina amor. Claro, es un pecho que no estaba lleno de ninguna representación amorosa, ¿no? No tenía ninguna puebla a la que él amaba. Esta es la diferencia con Tiburio y con Propercio, ¿no? Más aún con Propercio, que en el primer verso aparece la referencia a esta puebla que se le metió por los ojos. Tanto es así que el propio libro se puede llamar como su amada, y es así como se podría pensarlo, ¿no es cierto? Que algunos lo sostienen. Por eso dice, y en mi vacío pecho reina amor. Muy simple, ¿no? No hay demasiado análisis para hacer. Es un ubi, un núcleo verbal y el sujeto, ¿no? Bueno. Y acá es el remate de la composición. Quiere decir, bueno, que ahí termina el tercer momento. Este poeta se convierte en un poeta enamorado, pero un poeta enamorado para hacer poesía propia de enamorado, pero no porque él esté enamorado, sino que ha sufrido los embates de este Dios caprichoso y salvaje y cruel, ¿no? Bueno, miren esto que tenemos acá, donde vuelve a insistir. Si hay alguna duda de cómo se compone el dístico elegíaco, el propio poeta nos lo va a decir, por ejemplo, en este verso, ¿no es cierto? Que no lo pudimos mantener. De nuevo tenemos la palabra opus. Por eso yo les dije, ¿no? En esta composición aparece más de una oportunidad y no sé si uno puede mantener lo mismo, la misma traducción siempre. Observen ustedes el verbo surgat que tenemos acá, que es un verbo que está en presente del modo subjuntivo. Por eso yo les puse, ¿no es cierto?, para que lo vean, ¿no? En este caso, el verbo es surgo, miren ustedes el perfecto, surrexim y surrectum, ¿no? Por eso de ahí que surja para mí. Ese mí entendido como un dativo de interés, ¿no? Una composición que con 6 pies. Miren lo que dice, sex numeris. Es decir, el hexámetro. Y ese propio hexámetro dice, y que se queden 5. Y que se queden 5. Es lo que tenemos en la segunda parte del hexámetro. Vamos a verlo de nuevo en latín, ¿no? No, para segunda parte del dístico. No, está en el mismo verso, mirá, claro. O sea, el En pentámetro. el propio hexámetro hace la referencia al dístico elegíaco. Y, por supuesto, ese verbo también está en presente del modo subjuntivo. Observen la primera persona del singular del presente, résido, ¿no? A ver, ¿estoy diciendo bien? Me parece que es ahí, es larga. Résido, ¿no? Nunca lo hubiera puesto ahí. Ahora después vamos a hacer una métrica.
construcción de 6 pies también, si ustedes quieren considerar eso como un ablativo de cualidad, podría ser, y que se queden 5, ¿no? Y que queden 5 también. Digamos como que lo termina aceptando. Sobre todo este final tiene que ver con lo que le va a decir a los poetas épicos, ¿no? Como que termina convencido y convertido. Parece que han sido muy certeras estas flechas, ¿eh? Flor de carpetazo le armó Cupido a Ovidio, que no se puede mover, de esto, a ver si todavía le saca a reducir algunas cosas. Bueno, vaya a saber qué es lo que hizo este pobre Ovidio, por lo cual recibió semejante castigo por parte del príncipe, Bueno, y entonces le dice, ¿a quién le habla ahora? Por supuesto que le habla a las guerras, pero es una metonimia, podríamos decir, dirigida a los poetas épicos, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Dice, estén saludables, ¿no? Ustedes estén saludables. Que estén saludables ustedes. Podríamos decir, estar saludables vosotras, ¿no? Esa sería también una forma más peninsular de traducir este verso. Lo que ustedes tienen ahí es esta segunda persona del plural del presente del imperativo del verbo gualeo, ¿no es cierto? Que gualete, ¿no? Y férrea, bella, como yo les puse acá, es el núcleo de una invocación, es una invocación con núcleo en bella, y férrea, por supuesto, es el atributo. Que tengan buena salud también, tengan buena salud ustedes, con el ritmo de ustedes, ¿no? Por ahí con vuestro ritmo, con su ritmo tendría que haber puesto, y tendría que haber sido modificado el estén saludables, ¿no? Estad saludables. Ustedes si quieren arréglenlo. Claro, con los ritmos de ustedes, que es el examen prolactílico. Acá utiliza otra palabra para referirse a ritmos, ¿no? Que es modus, ¿sí? Y acá dice, y ahora se va a dirigir a la musa, ¿no? Esta musa, que la vemos acá, esta musa que tiene como un nombre indefinido, no la nombra, ¿no? Si fuera la musa de la poesía épica es Calíope, pero tendríamos que pensar en una musa mucho más pedestre, ¿sí? Que él acá no le está mencionando, pero le está dando una orden. Bueno, te la vas a tener que bancar. ¿Y cómo le dice esto de te la vas a tener que bancar? Con ojo, con este kíngere que tenemos acá, terrible este kíngere, porque visto así parece un infinitivo, pero cuidado, atenti. Claro, en realidad es la segunda persona del singular de un imperativo presente de la voz pasiva o medio pasiva. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Por eso muchos hablan de por qué el infinitivo, que pareciera ser un infinitivo, kíngere, un infinitivo presente activo, ¿cómo se usa el infinitivo para dar órdenes? Y yo puedo decir acallar,
Claro. para dar una orden, por ejemplo, Sí. ¿no? Y entonces él también le está dando una orden a través de este imperativo que parece un infinitivo, pero que es medio pasivo. Por eso yo lo traduje ciñete, como decir acomodate, ¿no? Acomodate, ciñete, musa, la vas a tener que bancar. Tus sienes, ¿dónde está esto de tus sienes? De oro, como yo puse acá, la flaguentia témpora. Recuerden que tempus temporis también puede ser esto, estas son las sienes, y acá es donde se colocaba la corona, por eso se llaman estos huesos, no lo saben, temporales. Cierto. Por eso es que los médicos Sí. tenían que saber latín. Perdón, y el Falaguentia Tempora sería un acusativo de relación, ¿verdad? No, porque el verbo, sí, podría ser Claro, en pero cuanto a está tus un poco sienes. activo. ¿Yo qué le puse? Nada, le hice una referencia a este flaguentia que viene de un verbo, ¿no es cierto? Se puede tomar, lo pueden encontrar como flaguens, flaguentis, pero es el participio presente activo del verbo flagueo, ¿no? Que es esto de estar amarillento. Sí. Y por ahí lo que te manda el OULE es a confrontar con este otro verbo de carácter incoativo, que es el verbo flaguesco. Él ya había utilizado el adjetivo flagus para referirse a la cabellera de Atenea, que era la rubia Atenea, la rubia Minerva, dice él, ¿no? Lo dice prácticamente en los adiúnata, en los colmos que había utilizado allá arriba, ¿no? Le dice, ciñete, acomodate, musa, en cuanto a tus sienes de oro, con mirto, con el mirto de las orillas, con el mirto del litoral. No piensen en el litoral, cuando nosotros hablamos del litoral pensemos en Entre Ríos. ¿Por qué se le llama litoral? Porque está a las costas, Claro. ¿no? Viene de litus. ¿Sí? Eso de litoral, de las orillas de los ríos. Y acá yo le hago todo porque a mí saben que me encantan esto de los arbolitos, que son tan interesantes, cómo a través de los árboles está haciendo, los latinos hacían tanta metaliteratura, ¿no? Cómo utilizaban esto, el mirto, que lo ven acá, es un sustantivo de origen griego, por supuesto femenino como todos los árboles, aunque por ahí aparece como masculino, dice ahí, el árbol y sus flores tenían un significado erótico, y ahí está la clave, ¿no? Acomodate, ¿no? En cuanto a tus sienes de oro, ceñite con este mirto, ¿no? Que tiene un carácter erótico, se lo asociaba a Venus para propiciar la fecundidad, y los esposos en el banquete nupcial eran coronados con mirto. Pero él no está refiriéndose simplemente a esta cuestión banal. El tipo va a una condensación de sentido mucho más allá, que es la referencia a la elegía, ¿sí? Y termina diciendo algo, vuelve a insistir para referirse al género, algo que tanto les preocupaba a los antiguos. El género se asocia con el metro. El género se asocia al metro o con el metro. ¿Qué te pasa, Musa? Que has de cantar, miren ustedes que utiliza acá, modular. Y tenemos de nuevo la raíz de modus, que lo había utilizado allá arriba para referirse a ritmo. ¿Sí?
es impactante lo que hace. Ovidio es un poeta de marca mayor. Es un poeta de marca mayor. Esto que está diciendo acá, que has de cantar, que vas a tener que modular, y lo utiliza con este modulanda. ¿Cómo va a tener que cantar? De 11 en 11. ¿Pero no es cada tanto? Claro, de 11 en 11 cada tanto. Ya de por sí cuando vos buscas úndenos, ¿no? tiene sentido, es un distributivo y es un distributivo en cualquier tiempo también, ¿no? Ya de por sí, este úndenos que tenemos ahí, yo creo que se puse y utiliza otra palabra. ¿Ven lo que le puse acá? Adjetivo, numeral, distributivo, undeni con el larga, ¿no? Miren cómo se enuncia. Por supuesto que es uno, ¿no? Uno más deni, ¿sí? Y ahí también está la raíz de deken, de dek, que es 10, ¿no es cierto? Y este gerundivo con valor atributivo, acá claramente adjetivo verbal, claramente adjetivo verbal, que en griego es tan claro el adjetivo verbal y en latín, ¿no? Nos resulta como mucho más difícil de poder asimilarlo, Y miren de qué verbo, es un verbo por supuesto de ponente. Y utiliza otra palabra que es clave acá, que habla de pes pedis, pies. Claro, cada tanto porque lo haces, cada tanto, pero ¿en qué sentido? ¿No? En un sentido claramente distributivo. Podemos dejarlo por medio de 11 en 11 pies, y ese cada tanto lo pueden eliminar, ¿no? Porque si no da un matiz que por ahí ustedes medio que no lo entienden. Pero ya de por sí, un de mí significa eso. Allí está ese carácter estrictamente distributivo. Es maravilloso. Como Catulo, sí, es muy catuliano Ovidio en su chispa, ¿no? Como te cuenta esta historia para decirte, para hacer una recusatio del género épico. Él se dedicó al género épico, pero lo hizo a su manera, ¿no? Si hay algo que caracteriza a Ovidio, es la mezcla de género. Y el tipo es un disruptivo en ese sentido. Y el modulante no se lo puede interpretar como que has de ser cantada, ¿no? No, ella es la que va a cantar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Que has de cantar, ella va a cantar, ¿no? Que tienes que cantar. Ella al ser cantada, ¿viste? A mí no me suena, pero bueno. ¿Qué ibas a decir, Edgar? No, que para la interpretación no tendría que estar en el pretérito pasivo. Sí, a mí me parece que sí. Claro, lo que pasa es que como modulante también es deponente. Es un deponente, ese es el problema, que es un deponente, y pienso también que muchas veces esto puede tener casi un sentido de posibilidad, ¿no? El gerundivo como adjetivo verbal con la idea de lo que es factible o posible, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que es ella la que ha de cantar y que tiene que cantar por medio de 11 pies, ¿no? Cada 11 pies. De 11 en 11. De 11 en 11. Bueno, ¿les gustó? Es maravilloso. Es maravilloso. Este tipo es maravilloso. Miren que será disruptivo, que hace pactos en díptico elegíaco. Cuando el tipo está haciendo un calendario de fiestas sacras, ¿no? Tremendo. Y vamos entonces a hacer la métrica y descansamos, yo ya le empiezo a tomar a Laura. ¿Sí? Hacemos la métrica de esto de cuántos eran. A ver.
si borramos esto. A ver, gente. Questus eram paretra, Bien. protimus ille soluta. Exactamente. Y después el... Questus eram paretra. ¿No? Piense en esto. Que acá uno podría, ¿no? Hacer una cesura preemímera, ¿no? Questus eram. Paretra un protinus, ¿sí? Ille soluta. Podría ser perfectamente. Sobre todo porque hay acá dos momentos diferentes, ¿no es cierto? Eso Y esto, sí que tiene que ser un... Legit in exitium, circula facta meum. buenísimo, spicula, facta, meum. Bueno, vamos así, es una breve. Lo interesante, ¿no es cierto?, son los finales iguales en estas mitades, en estos edificios. ¿Sí? Legit in exitium. Observen ustedes el trabajo que hace entre la E y la I. ¿Sí? Sí. Y después el final exitium meum, ¿no? Sí, incluso es E y I, pero además entre las dos i's hay una T en ambos casos. Sí. Tiene et y ti, ¿no? Sí. Y ti, ¿no? Sí. Es impactante, es impactante. Maravilloso. Este tipo era verdaderamente increíble. Pero eso es mucho trabajo, mucha práctica. Aparte, por supuesto, de su talento, ¿no? A ver, ¿quién otro? Pam. Luna Wittigenum, sinuosum o literarum. Ajá. Luna, esta es larga, perdón. Luna wit huegenum, ¿no es cierto? Sinuo fortiter arcum. Ese sinuosum, ¿no? Toda esa cantidad, esas dos breves ahí, sinuosum, observen ustedes el juego, ¿no?, que hace de si, su, ¿no? Muy bueno ese trabajo. O y de nuevo, Sí. Y vamos a ver, alguna de las muchachas quiere escuchar voces femeninas. Intentamos ahora. Marile quod, quod que canas guates, anti pedicitopus. Eso es. Quodque canas guates, acipedicet opus. Y otra muchacha, a ver, el dístico, perdón, el examen. Memiserum, Cata. Memiserum, cartas auit huertiles que suene bien esa U, porque si no pareciera que tenemos un diptongo. Y ahí puedo hacer una primera, ¿no? Memiserum, clarísimo eso, Cartas, por supuesto acá, también. Aguit, puerile, sanitas. Quizás hasta podríamos hacer una esterímera, ¿no? Memiserum cartas, aguit, puerile, sanitas, ¿no? Evidentemente queda destacado este adjetivo kertas, justamente
porque lo vamos a ver cuáles son las consecuencias. Son certeras, son definidas, en ese sentido, son ciertas, ¿no? ¿Puedo seguir con el pensamiento? Bien, mirá que lo voy a bajar. Así tenemos. Este es buenísimo, ¿eh? Uror et in vacuo, Bien. pectre regna amor. Ahí está. Miren ustedes el trabajo, ¿no? Uror et in. Miren ustedes. Uror et in vacuo, ¿no? Esta O con esta O y esto que vamos a encontrar acá, ¿no? Pectore regna amor. Muy bien. Vamos con esto. Este es increíble, ¿eh? Este exámetro, donde en el exámetro hace referencia al dístico elegíaco. Directamente. ¿Quién lo hace? Otra muchacha. Sí, ¿y acá qué pasa? Sex, ¿y acá qué tengo? ¿Qué se produce acá? La abreviatura yásmica, ¿sí? Surgat opus. Y ahí se destaca bien. Y ahora, numeris. Numeris. Y acá, evidentemente, una efemímera, porque está cortando la referencia al examen datílico y ahora va a decir qué es lo que pasa en el pentámetro, ¿no es cierto? Surge 6, se levanta en 6 pero se queda en 5. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Y entonces, acá, inquinque resida. Habría que ver qué hace con esa I porque tendría que volver a buscarlo porque esa I pareciera sonar como una, y acá se alarga. Y el perfecto es resedi, ¿no? Un poco medio raro. Pero tiene que ser larga, si no, no puede formar el último pie. Y acá podemos borrar. Pentámetro. Otra de las muchachas. Ferrea cum vestris, vela volete modis. Modis, ¿no? Ferrea cum vestris, bella valete modis. Maravilloso el trabajo que hace. Miren, ¿no? AE. ¿Sí? Y por supuesto la terminación is. Sí. A ver, ¿qué hago acá? Dale, Darío, que quedaste vos ahí. Ya más o menos todo el mundo. El de Kingere, ¿no? Kingere. Kingere Victoria, la Ventia temporalmente. Exactamente. Kingere Victoria. ¿No es cierto? Esto va a concordar. Miren, este tipo de trabajo que es tan ovidiano, ¿no? Carolina. Musa per undenos emodulanda pedes. Muy bien. Musa
el un de nos y modulanda. Esta es la tres. ¿Estamos? Sí. Buenísimo, ¿no es cierto? Sí. Bien, ahí estamos. Hacemos un cortecito, yo le tomo a Laura, ¿sí? Y seguramente vamos a empezar